Em, Me imagino que hay muchas preguntas. Yo no voy a poder contestar las preguntas. O sea, creo que di mis argumentos, es lo que dice. Si me dices, pero luego otros argumentos, voy a regresar lo mismo. Dice y no dice o. Hay una palabra o y dice y. Eh, Y dice ahí también. no puedo cambiar esto. Y nos habla, o sea, mi respuesta entonces sería B, sería mi posición. Y creo que nos habla de la importancia de lo que decimos o sea, es interesante que al final de Santiago dice, por encima de todo eso, hermanos, más importante que todo lo que he dicho de la justificación y todo, que tu sí sea sí y tu no, no. Wow, importante. Porque después de hacer un voto necio, ya no tienes salida, tienes que pecar. Jefté estaba completamente atrapado después de su voto necio. Romper el voto sería pecaminoso, cumplir el voto pecaminoso. Es como el hermano Josué mencionó el voto, o sea, lo que dijo Josué, de que hizo la alianza después de entrar en la tierra y ahora tenía que desobedecer a Jehová y cumplir su palabra. O sea, como que después de hacer un voto necio, ya no hay salida, tienes que pecar. Parece que hubiera sido mejor escoger el menos peor de las dos opciones y romper el voto en vez de matar a tu hija, pero ellos lo veían en una forma muy drástica, el hecho de cumplir su palabra. Eh, Tengo un poco de prisa para continuar, entonces a lo mejor si hay preguntas del voto, nos pueden hacer saber en el correo electrónico. Eh, el libro de Jueces tiene muchas historias buenas para la escuela dominical, para los jóvenes. O sea, es un libro sumamente interesante. Siempre cuando lo leo, hoy otra vez leyendo esta historia de Ahod, dice que llega ahí el juez y dice, tengo palabra de Dios para ti. Y alargó a su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja porque no sacó el puñal de su vientre y salió el estiércol, gracias, porque el hombre era tan gordo. Y, wow, eh, era palabra de Jehová para ese rey pagano. Eh, y como mencioné también, otra cosa es, nos ayuda a no justificar lo que hacemos y decimos, al decir, bueno, Dios me bendijo por haberlo hecho, entonces estuvo bien. Muchas veces justificamos, nos bendicamos a nosotros mismos y a nuestros actos por la bendición que recibimos después. Y vemos en el libro de Jueces que no hay ninguna conexión entre la prosperidad o la bendición de Jehová con sus hijos y sus actos. O sea, ya que estoy en una relación con Jehová, o sea, estoy vestido de la justicia de mi Señor Jesucristo. No, Dios no me bendice siempre de acuerdo a mis hechos, me bendice de acuerdo a los hechos de mi Señor Jesucristo. Entonces, no es sabio decir estuvo bien, estuvo correcto porque mira, la iglesia creció. O estuvo bien porque mira, tal cosa ocurrió. No necesariamente. Debemos juzgarnos de acuerdo a la palabra y no las experiencias. Podemos hablar de Sansón, ¿no? De que se casó con ellos y esto venía de Jehová. Bueno, no que Jehová lo quiso, pero sí estuvo en sus planes para poder librar a Israel. Luego Jehová le ayuda a suicidarse, ¿no? O sea, el Espíritu Santo le da la fuerza para matarse a sí mismo. O sea, esto significa que está bien el hecho de que lo hiciera. O sea, Jehová le capacitó para hacerlo. Nos parece que, estuvo bien. No, no necesariamente. Y en este caso seguramente
no debemos pecar. Sí. Cuando mencionas ahí, dices que Jehová le ayudó y que Jehová instigó para que él tomara a la mujer de los Sí. filisteos. ¿No es eso lo mismo como cuando nos explicaste al principio en Josué que Jehová les enduraba el corazón a los enemigos y los hacía que ellos pelearan para hacerlos pelear? Porque si no, quizás Sansón no hubiera peleado en contra de los filisteos. Correcto. Porque era muy amigo con ellos. Correcto. Sí, o sea, Dios es soberano sobre todos los eventos. Y también hablando un poco del ciclo del libro de Jueces, creo que es importante reconocerlo en nuestras vidas. Observo varias cosas. Uno es que Dios siempre es fiel en contestar nuestras oraciones, no importa dónde estemos. O sea, no es que Dios menos escuchó sus súplicas después de la sexta vez que cayeron, sino que Dios escucha sus oraciones acá y continúa. O sea, cada vez que alguien se acerca a Dios, arrepentido, pidiendo ayuda, Dios se lo da. Al mismo tiempo, cada vez que pecamos, la próxima vez que pecamos, en general, caemos más bajo. O sea, si hablamos, por ejemplo, de un pecado sexual como el de David, o sea, comienza viendo, o sea, un joven hoy día comienza viendo la pornografía y piensa que van a poder hacerlo y luego arrepentirse. Pero cada vez que lo hace, su corazón, su conciencia, menos sensible a la verdad de Dios, y la próxima vez que lo hace, va más profundamente en el lodo, y luego comienza a hacer otras cosas, y luego con la prostituta, y luego, etcétera, etcétera, etcétera. Va peor en peor. Y esto es interesante, este principio de que sí es cierto de que cada vez que alguien se arrepienta, Dios lo recibe. Eso es cierto. O sea, Jesucristo dice que cuando alguien viene al Padre en mi nombre, el Padre siempre lo recibe. Pero, o sea, muchas veces en nuestra necedad pensamos que eso significa de que siempre habrá oportunidad entonces para mí, no importa lo que yo hago. Y eso no es lo que el texto está diciendo. El texto está diciendo de que si tú te arrepientes y pides perdón, Dios siempre te lo va a dar. Pero la Biblia nunca te da la garantía de que tú vas a poder arrepentirte y buscar a Jehová. Y hablamos de Esaú, por ejemplo, donde dice, no sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para arrepentimiento, aunque procuró la bendición, aunque la procuró con lágrimas. Esaú llegó a un punto en su pecado en donde ya, o sea, quería la bendición, pero no pudo arrepentirse. No quiso arrepentirse. Y nosotros podemos pecar y llegar al momento, Romanos 1, en donde Dios nos entrega nuestras concupiscencias. Y sí, Dios siempre nos recibe cuando venimos a Él, pero a lo mejor tú puedes llegar al punto en donde ya estaba Esaú, en donde tú no vas a poder arrepentirse. Y es la exhortación de arrepentirnos hoy, ¿no? Cuando Dios puede ser hallado. No tenemos la garantía ni siquiera de que vamos a tener vida mañana. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Y finalmente quería nada más hablar un poco sobre la pregunta ahí de por qué están en Hebreos 11, qué es lo que debemos aprender de ellos. Creo que el punto es que Hebreos 11 nos exhorta a perseverar en la fe, y es lo que nos muestra estos hombres, es lo que nosotros debemos hacer. Y
Sí, o sea, observamos lo que ellos hacían o sea, tuvieron grandes éxitos am, a través del poder de Dios, a través de la fe que tenían en Jehová. También tenían sus fracasos. No imitamos sus fracasos, imitamos los momentos en donde por la misericordia de Dios, Dios les dio fe y ellos creyeron en Dios. Em, no sé, ¿algunas preguntas antes de continuar, hermano? Solamente tengo una duda con respecto allá a jueces, porque la Biblia ahí dice Jehová levantó, y yo creo que lo importante ahí es que él lo levantó con un propósito, Sí. no que ellos eran personas que agradaban a Dios, pero lo levantó con el propósito de librar a su pueblo. Sí. Sí, o sea, Gedeón, o sea, cuando lo ves ahí temeroso, o sea, ¿por qué escoger a él en vez de escoger a una persona más piadoso? Sabemos que existía gente piadosa adentro de la época de los jueces. Vos es uno de ellos, lo vamos a ver en unos momentos. Jehová te bendiga, ¿no? Cada palabra que sale de tu boca es Jehová. Hubo hombres así. Dios escoge a hombres comunes y corrientes y los usa para cumplir con sus propósitos. Y el hecho de que Dios escoja a una persona no necesariamente significa que Dios está aprobando todo lo que hace y todo lo que es, sino que Dios en su misericordia usó a esa persona con un propósito de acuerdo a su perfecta voluntad y no siempre entendemos todo el porqué. Eh, Para su gloria más. sí, para su gloria. Yo creo que voy a seguir porque eh, hay muchas otras preguntas de otras partes de la Biblia también. Bueno, Ruth, vamos a repasarlo rápidamente porque seguramente la mayoría de nosotros conocemos la historia de Ruth. Eh, eh, en comparación a otros libros de la Biblia. Pero quiero a lo mejor hacer unos ajustes en nuestro entendimiento del libro. Primero es que el personaje más importante del libro seguramente no es Ruth, a lo mejor Noemí, la persona más clave es David, o sea, porque todo va hacia él en el libro, pero en el libro Noemí es el personaje central de la historia. Hay 85 versículos en el libro, 55 versículos son diálogo. Y Noemí dice 225 palabras, Ruth dice 120. O sea, Noemí es el personaje clave de la historia. Y es interesante aún al final, cuando, digamos, Ruth tiene un hijo, ¿qué es lo que la gente dice? Le dieron nombre a las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. O sea, el libro nos muestra algo del personaje de Noemí más que nos muestra algo de la persona de Ruth y no debemos perderlo. Nos muestra la misericordia de Dios en la vida de Noemí, quien junto con su familia había pecado al salir de la tierra de Palestina, pero regresó y Dios los bendijo adentro de la tierra. Ocurre obviamente durante el periodo de los jueces. Ruth 1:1 inicia diciendo de que fue durante la época de los jueces y el manuscrito seguramente por allí durante el tiempo de la unción de David, porque es mencionado. El contexto histórico obviamente menciona el rey David. La tradición judía confiere la autoría a Samuel y no hay razón por la cual dudarlo. Ahora, en cuanto al contexto histórico, mucha gente no inicia con la presuposición de que los 3 hombres que mueren
son pecadores terribles y creo que es importante reconocerlo. Salieron de la tierra, no debían haberlo hecho, debían haber matado a los cananeos adentro de la tierra. Obviamente Jehová durante el tiempo de los jueces estaba disciplinando a su pueblo, esclavizándoles y aún privándoles de comida. Esto, si recordamos Deuteronomio 28, que son las primeras dos cosas que Dios va a hacer al pueblo de Israel cuando ellos desobedecen. No va a haber comida y va a cerrar sus vientres. Las primeras dos cosas. Entonces, las primeras cosas que ocurren acá en este libro es que hay un hambre y luego van y Malón y Quilión viven allí 10 años sin hijos. O sea, alguien que sabe algo de la Torá debe saber, Dios no nos está bendiciendo acá. Y este hombre de Belén, llamado Elimelech, en vez de invocar el nombre de Jehová y confiar en él, huyó a Moab con su familia, aunque debía haberse quedado en la tierra y matado a los cananeos. Era mandato de Dios. Entonces, ¿pero qué va a hacer un hombre en contra de los cananeos? No es excusa, nunca es excusa. Jonatán con su criado enfrentó a todo un ejército. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Era mandato. Después de la muerte de Elimelech, sus dos hijos caen aún más bajo y ellos se casan con mujeres moabitas. Es un pecado terrible. Es una rebeldía directa contra el mandato de Dios. Deuteronomio 23:3. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Y se casan con moabitas. Y por toda la historia dice Ruth la moabita, Ruth la moabita, Ruth la moabita. ¿Por qué repetir esto? Porque no debía esa moabita estar en la congregación de Jehová. Entonces, tenemos 3 malones. Solo uno lleva el nombre Malón, pero los 3 son malones. Elimelech, Quilión y Malón. Entonces Dios continúa disciplinándoles, no tienen hijos ellos obviamente y luego ellos 2 mueren. A la luz de esos eventos tenemos ahora 3 viudas que van a tener que tomar una decisión. Noemí va a escuchar la voz de Jehová, entendiendo que es la disciplina de Jehová, y regresar y confiar en él o no. Y obviamente ella decide que sí, y Ruth también. Orpa decidió regresar a los dioses de sus padres. Pongo aquí que debemos recordar que la audiencia original del libro de Ruth vivía durante el principio de la monarquía. A lo largo de la historia nos damos cuenta de que muchos de ellos pensaron de que Jehová había olvidado de ellos. Jehová había olvidado de su promesa de darles un rey. Y el punto del libro de Ruth es mostrar al pueblo de Israel la soberanía de Dios, que Dios no había olvidado su promesa. Ellos no lo observaban, pero Él estaba, a lo mejor en segundo plano, tras bambalinas, pero trabajando, cumpliendo con su promesa. Él desde generaciones atrás ya estaba ordenando y cumpliendo todo para que su rey naciera exactamente como Él quiso. Y eso también sirve, sin lugar a dudas, de que Jehová había escogido a David. O sea, el libro fue escrito durante el tiempo en donde tenemos Saúl y David y toma años y años y años y años para que toda la nación respalde a David como rey de toda la nación. Entonces el libro también seguramente ayuda en este punto. Redentor pariente es el tema.
y obviamente tiene implicaciones cristológicos, porque Cristo es nuestro Redentor y es nuestro pariente. A lo mejor debemos ver un mapa de dónde está Moab. Ellos estaban en Belén acá. Entonces, no sé qué ruta tomaron, pero me imagino que se quedaron en su propia como tribu, no sé, fueron como así o a lo mejor así, no lo sabemos, pero Moab está al ladito. Y el propósito, Jehová planeó llevar a cabo el nacimiento de su rey a través de las acciones de su pueblo. Ustedes conocen la historia, entonces no voy a leer el resumen. Pero una de las cosas más impactantes es ver de que, o sea, Ruth decide regresar con su suegra. Eso para mí es algo impresionante. O sea, Dios, vemos toda la soberanía, la providencia de Dios, o sea, porque Jesús va a nacer del linaje de Ruth. Ruth llegó a Palestina a través del testimonio de su nuera, o sea, de su suegra. Impresionante de que, o sea, cuando hablamos de la soberanía de Dios, en particular en el libro de Ruth, de que Noemí seguramente no veía el propósito en nada de lo que estaba pasando, pero confiaba en Jehová y mostraba esa confianza, hablaba seguramente de Jehová y dio un testimonio tan impactante a su nuera Ruth de que Ruth decide rechazar a sus dioses, rechazar a su familia y regresar y seguir el Dios de Noemí. Luego Dios bendice al mundo entero a través de ese testimonio o sea, Dios lo usó para bendecir a todo el mundo, o sea, en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que en gran parte es el punto del libro, de que todo se ve mal, estamos adentro de los jueces, todo va mal, y no entendemos el por qué, y no, o sea, pero nos toca obedecer y confiar de que Dios en su soberanía está trabajando a nuestro favor. A lo mejor, sí, en segundo plano, no vemos todas las evidencias de que esté trabajando en nuestro favor, pero lo está haciendo. Si Él nos prometió un rey, entonces seguramente hay que esperarle con confianza, con paz, con paciencia, porque si Él lo prometió, entonces Él va a cumplirlo. A lo mejor no a nuestro tiempo, pero lo va a cumplir y hay que confiar en Él. También, como mencioné hace algunas semanas, la palabra virtuosa solamente es usada 2 veces en el original, Proverbios 31 y Ruth 3:11, de que todo el pueblo reconoció que Ruth era una mujer virtuosa. En la estructura de Ruth hay un quiasmo ahí y no pude poner todo en las notas, pero hay cosas que se repiten y obviamente Noemí vaciada y luego llenada. Uno se va de las nueras, uno se queda, los parientes de Noemí, uno se va, uno se queda. Hay mucho paralelismo ahí en el libro y ustedes tienen la tabla para estudiarlo. No, o sea, es un libro corto, solamente 4 capítulos. Impresionante para una persona de esa cultura rechazar a su Dios como hacia Ruth. Pero repito, digamos, la héroe de la historia es Noemí, no Ruth. O sea, lo que es impresionante es el hecho de que Ruth hubiera rechazado a sus dioses. ¿Por qué? Por el testimonio que le dio Noemí. Boaz es un personaje
muy interesante cuando lo vemos adentro del libro de Jueces, o sea, que vivía dentro de los jueces, de que vemos lo que todos están haciendo y Booz, o sea, parece un hombre piadoso y santo y Dios le está bendiciendo, tiene criados, Dios le está, o sea, porque obedecía. Eh, Obviamente tenemos la genealogía de David. Eh, no recordé. De que tenemos Abraham y Lot. De Abraham nace Judá y Boz, de esa línea. Tenemos Lot, Moab, Ruth. Ellos se casan y de ellos nace el Mesías. Impresionante los personajes que Dios escoge para nacer de ellos. Minutos. Personajes clave: Ruth, Noemí, Boz. Temas clave: primero, la soberanía de Dios. Yo creo que es la cosa que más nos llama la atención. Tenemos los obstáculos: no hay comida. Y los 2 hijos de Elimelech no tienen hijos. Y obviamente esto es dado a su desobediencia. Deuteronomio 28, 11 y 18 habla de que si ustedes me obedecen, entonces bendito el fruto de tu vientre. Si me desobedecen, maldito el fruto de tu vientre. Entonces, la acción de Jehová solamente hace 2 cosas Jehová en el libro directamente. De que Jehová visitó a su pueblo para darles pan. Luego Jehová visitó al vientre de Ruth para que diera luz a su hijo. Y es interesante, o sea, es la respuesta a las dos disciplinas, digamos, de que hay hambre por su pecado y no tienen hijos por su pecado, y luego obedecen y Jehová contesta las 2 cosas, les da comida y les da hijos. Dios siempre cumple. Y la respuesta, como dije, de la oración. Es interesante de que para mí estamos en Ruth, pero seguimos hablando de la simiente de la mujer, seguimos hablando de la tierra. Entonces el punto principal del libro, la redención de la tierra y la redención de la simiente, en el capítulo 4. La providencia de Dios en los acontecimientos del hombre. En un sentido, todo el libro gira sobre Ruth 2:3, de que todo va mal, todo va mal, todo va mal, y todo va mal hasta el momento cuando aconteció, así por casualidad, que aquella parte del campo era de Booz, el cual era su redentor pariente. Y creo que nos muestra el punto de que, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y Dios, Jehová, va a preocupar de lo demás. Tú me obedeces y luego Dios va a estar, aunque parezca así por casualidad, Dios se encarga de hacer todo lo demás. Nosotros nos toca obedecer, de confiar en Él, y Él arregla lo demás. Individuos piadosos, Noemí, ya mencionamos un poco de ella. Ella salió llena, dije, y ahora soy una ilustración viva de lo que pasa cuando desobedecemos a Jehová. Regresé vacía. Ahora llámame Mara. Soy amarga es mi vida por lo que ocurrió. Es interesante en el texto de que en un sentido las mujeres son las víctimas del pecado de sus maridos. En un sentido, o sea, Noemí
es como la persona que hace el voto necio. O sea, ¿qué va a hacer? Tiene que obedecer a su marido y tiene que obedecer a Jehová. O sea, debe quedarse en la tierra, pero su marido le llama ir con él a Moab. Entonces, ¿qué haces? ¿No? O sea, obedece a su esposo y va con él. Entonces, de cierta forma, no nos habla directamente de su pecado, sino del pecado de los tres hombres que Dios mata. Y Ruth igual, o sea, el pecado de un casamiento entre el israelita y la moabita, o sea, la culpa no es de ella, la culpa es del israelita que decide casarse con ella, Malón. Entonces, es su nombre. Y bueno, creo que muchas cosas en la historia ahí, no vemos los resultados de nuestra desobediencia o obediencia inmediatamente. O sea, es interesante. O sea, todo esto tiene que ver con cosas que pasan 3 generaciones después, ¿no? O sea, toda esta historia habla, en cierta forma, apunta hacia ¿qué? Hacia el nacimiento del rey David. Entonces, muy similar a lo que observamos en el libro de Job, de que tú no sabes lo que está ocurriendo ahí en el cielo. Lo que te toca hacer es tapar la boca y obedecer, confiar de que Dios tiene sus razones, y confiar en Él. Vos, como ya mencioné, la primera palabra que sale de su boca es siempre Jehová en la historia. Es un hombre piadoso. Muestra que el remanente estaba obedeciendo la Torah, estaba amando a su prójimo, etc. Redención nos habla del redentor pariente. Jesús es nuestro redentor, entonces tiene que ser nuestro pariente también. El libro de Hebreos nos va a hablar de eso, de que tiene que ser humano para morir por humanos, tiene que ser nuestro pariente. Y finalmente el plan de Dios. Parece que Samuel escribiendo dice, o sea, ¿tú piensas que eso de Saúl y David y todo esto es por casualidad? Ni cerca. Dios ha estado trabajando cientos de años en esto. Hace generaciones planeando todo, porque Él es Jehová.